Vale, empezamos. Si quieres, apaga tu Ya, listo. micrófono. Ya apagué. Hola, ¿qué tal? Buenos días, sean todos bienvenidos una vez más a su casa de Ecosuministros. Y bueno, pues otra vez traemos o seguimos con estas capacitaciones, estos webinars para que aprendamos y tengamos un mejor conocimiento sobre los temas y tengamos ahora sí que esa retroalimentación que necesitamos todos nosotros para brindar un mejor servicio a lo que son nuestros clientes. Y bueno, pues esta vez traemos el tema de mitos y realidades de plagas peligrosas con el ingeniero Marco, mi tocayo. Él es coordinador comercial de la línea Tridente en el área urbana y pues cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector. Te dejo, tocayo. Muchas gracias. Gracias, tocayo. Buenos días a todos. Muchas gracias o tardes, dependiendo de cuándo se transmita esta capacitación. Les damos la bienvenida a nombre de Ecosuministros y de Agroquímica Tridente y como dice Marco, les agradecemos mucho su asistencia a estos ciclos de webinars que Tridente y Ecosuministros les ofrecen. Como dijo también mi tocayo, el tema de hoy son mitos y realidades de plagas peligrosas. Y también, como dijo, pues su servidor, o sea yo, tengo 25 años de experiencia en el mercado de las plagas urbanas, en el medio de las plagas urbanas. Y en estos 25 años, pues me ha tocado escuchar muchas inquietudes, preguntas, consultas sobre plagas peligrosas. Y también pues, me ha tocado escuchar leyendas urbanas, informaciones a medias, informaciones equivocadas e incorrectas que se tienen sobre los artrópodos y sobre las plagas. Esta plática espero que sea de mucho interés, es para aclararnos muchas de las dudas que hemos tenido todos sobre artrópodos y plagas urbanas. La presentación la desarrolló una gran persona que ahora está integrándose en Tridente, el maestro en ciencias Walter Quesada. A él le pedí la colaboración para desarrollar la información que les voy a presentar. Cualquier duda o pregunta pueden hacerla llegar a la gente de Ecosuministros o directamente a Tridente en nuestras redes sociales. Voy a iniciar la transmisión para compartir la pantalla. Espero que se pueda ver bien. Dice mitos y realidades de plagas peligrosas. ¿Me confirmas, tocayo, si se observa? Excelente. Bueno, el contenido de la capacitación de hoy es la introducción a los artrópodos, como ustedes lo están viendo allí, introducción a las plagas, principales plagas peligrosas en México, mitos y realidades, la distribución de estas plagas peligrosas en México, y después al final vamos a ver una sesión de preguntas y obviamente respuestas a través del chat de esta presentación o a través de WhatsApp. Ahí tienen ustedes el correo del maestro en ciencias Walter Quesada y el celular, o a través de nuestros medios electrónicos, de nuestras redes, tanto de Ecosuministros como de Agroquímica Tridente. Entonces, vamos a empezar. Y tengamos una pequeña introducción a los artrópodos. ¿Qué son los artrópodos? Bueno, pues constituyen la población más abundante y numerosa del reino animal. Recordemos en nuestras clases de ciencias naturales o de biología que hay varios reinos en el planeta, hablando de seres vivos, que son el reino animal, el reino fungi, el reino monera, donde en cada uno de estos reinos se agrupan y se subdividen en muchísimas otras categorías. En el caso del reino animal, los artrópodos son lo que ustedes están viendo ahí en las imágenes, un conjunto de organismos diversos que tienen semejanzas
pero que también preservan grandes diferencias. Son seres vivos invertebrados dotados de un esqueleto externo endurecido, coriáceo, por eso se denomina como exoesqueleto, y apéndices, o sea, patas articuladas. El grupo de los artrópodos está constituido, como allí dice, por insectos, arácnidos, crustáceos, miriápodos, entre otros. Estos, digamos que son los más familiares para nosotros. Si nosotros vemos, a propósito de esta foto, a los organismos que la integran, alcanzamos a reconocer una especie de mosquito, que más bien yo creo que es un simúlido. Alcanzamos a ver lo que parece a su lado un escarabajo de los llamados picudos. También alcanzamos a ver abajo unos crustáceos con sus tenazas ahí muy grandes. En medio, en la foto, alcanzamos a ver una garrapata y a un lado un escorpión o alacrán. Y por último, un ciempiés. Todos estos organismos son artrópodos. Todos tienen exoesqueleto o esqueleto externo. Todos tienen apéndices articulados. Todos mudan su exoesqueleto y tienen características comunes y diferencias grandes entre sí. ¿Cuándo surgieron los artrópodos e insectos en el planeta? Pues mucho antes que los dinosaurios. Si pensamos que los dinosaurios se evolucionaron a partir de 150, 160 millones de años y desaparecieron hace 65, pues hemos visto registros fósiles de artrópodos que datan de muchísimo tiempo más. Por ejemplo, aquí vemos diferentes fotos, vemos una especie de cochinilla incrustada en una piedra, vemos una especie de díptero volador embebido y en un ámbar endurecido. Se han encontrado, como dice ahí, fósiles provenientes de etapas geológicas como el Cenozoico, Mesozoico, y los primeros indicios de artrópodos parecen ser del periodo pérmico, que estamos hablando de hace muchos millones de años. ¿Cuántos? Pues les puedo decir que las cucarachas datan de hace 350 millones de años, los alacranes y algunos otros arácnidos de hace 400 millones de años, y los indicios más antiguos pueden datar de hace cerca de 800 millones de años, hablando de los primeros seres articulados que llegaron que evolucionaron en este planeta. ¿Por qué el asteroide que mató a los dinosaurios? Que eso ya es un hecho científico y comprobado. Hay muchas evidencias. Ahora hay documentales donde explican muy detalladamente cómo es que los científicos lograron concluir que fue el impacto de un asteroide el que eliminó un gran porcentaje de la vida hace 65 millones de años. Entre ellas, extinguió prácticamente a todos los dinosaurios. 3 de 4 seres vivos en el planeta fueron exterminados. Allí dice, hace 66 millones de años. Se dice que los organismos que lograron sobrevivir eran aquellos que requerían muy poco, aquellos que se adaptan muy fácilmente a cambios drásticos del ambiente, aquellos que son subterráneos, que requieren pocos recursos para sobrevivir, entre ellos los mamíferos diminutos, que eran incipientes, lograron sobrevivir muchísimas especies de artrópodos, arácnidos, miriápodos, insectos también. ¿Cuáles son las cualidades que les permitieron a estos artrópodos sobrevivir al impacto del asteroide? Bueno, son seres pequeños que se refugiaron en pequeñas grietas debido a su tamaño compacto. Los insectos se sabe desde siempre que pueden sobrevivir en ambientes con poca luz
y temperaturas bajas. Muchos de estos organismos pueden sobrevivir con alimento y agua muy escasa. La mayoría posee apetito poco exigente, como allí dice, lo que les permitió sobrevivir en tiempos y lugares muy complicados. Por esa razón y por la gran capacidad de adaptación, por el gran poder reproductivo, los artrópodos sobrevivieron y prosperaron. ¿Qué diferencia hay entre los grupos de artrópodos más importantes? Pues vamos a ver las diferencias entre los insectos, arácnidos y miriápodos. Es que los insectos son invertebrados, obvio, tienen un par de antenas, tienen 3 pares de patas y 2 pares de alas en las especies que presentan alas. Y los ejemplos son los moscas, mosquitos, cucarachas, chinches, escarabajos, etc. Los arácnidos también son invertebrados, no tienen antenas y eso es una característica importante. Poseen 4 pares de patas y eso los hace también diferentes a los insectos. Gracias a Dios no tienen alas, imagínense alacranes con alas, serían algo apocalíptico. Poseen quelíceros y pedipalpos. Quelíceros están en la parte bucal, en lugar de ser organismos mandibulados como los insectos, son organismos quelicerados, que esta es una modificación del aparato bucal, y poseen pedipalpos en muchas especies que son esas que parecen como que nosotros les llamamos pinzas, en el caso de los alacranes y pseudoescorpiones, y algunos otros arácnidos. En el caso de los miriápodos, pues recordemos que son los ciempiés y milpiés, también son invertebrados, también poseen antenas, normalmente van a poseer más de 10 patas o 10 pares de patas, tampoco presentan alas y tienen apéndices bucales. En este caso, pues van a estar los ciempiés, los milpiés y algunos otros organismos. Por último, vamos a revisar a los crustáceos, que también son artrópodos, entonces son invertebrados. También poseen un exoesqueleto endurecido y articulado, a veces demasiado endurecido. Yo creo que es relativamente sencillo matar a un insecto de un chanclazo, de un periodicazo, pero es difícil matar a un alacrán de un periodicazo y va a ser mucho más difícil matar a una jaiba, a un crustáceo de un periodicazo, porque son de porte muy grande y el exoesqueleto está sumamente endurecido, a grado tal que lo que nos comemos, como los cangrejos y las langostas, están tan endurecidos y engrosado su exoesqueleto, que inclusive hay herramientas de cocina como pinzas para poder trozar las partes más endurecidas. Poseen 5 pares de patas y eso es también característico de este gran grupo. Tienen presencia de otros tipos de apéndices, como ustedes lo están leyendo ahí, birrámeos, que esto se los vamos a explicar un poco más adelante, y no tienen alas. Además de que muchos de ellos viven en ambientes acuáticos, marinos, de agua dulce o de agua salada, y pueden vivir a nivel superficial o a grandes profundidades. Hablamos de los artrópodos y muchos de ellos nos recuerdan a las plagas, como las cucarachas, moscas y mosquitos. Vimos a los arácnidos y también nos recuerdan a plagas, hablando de las garrapatas o de los alacranes. Sin embargo, vimos a los crustáceos y más bien nos recordaron una sopa de mariscos, un cóctel de camarones. Todas las plagas que conocemos en forma de bichos, pues son artrópodos, pero no todos los artrópodos son plagas. Para esto vamos a hacer una
diferenciación una definición muy importante. ¿Qué son las plagas? Bueno, si buscamos en el diccionario, plaga es un organismo que daña o puede dañar nuestra salud, nuestros bienes o nuestros alimentos, y que en muchas ocasiones, por su tamaño poblacional, pueden llegar a ser una amenaza importante para la salud, la economía del hombre o de nuestros bienes, para la salud de nuestros animales, mascotas o animales de producción. ¿Todos los artrópodos son plagas? Pues no. Si consideramos que las plagas son aquellas que nos pueden dañar o que nos dañan, pues realmente la mayoría de los artrópodos no son plaga, solo son pocas especies relativamente, ¿no? Sabemos que hay aproximadamente 3,000 especies de cucarachas, pero las que realmente son plaga son muy pocas. Nosotros podemos contarlas con los dedos de las manos, ¿no? Si ubicamos plagas, quizás reconozcamos pocas especies. La tela germánica, que es la cucaracha de las cocinas, Periplaneta americana, que es la de los drenajes, Supella longipalpa, que a veces llega a salir en drenajes o en nuestros sanitarios, Blata orientalis, que es la cucaracha oriental, y algunas pocas otras. De las 3,000 especies podemos contar muy pocas como plagas. Del grupo de los hemípteros también hay plagas como las chinches, la chinche de Chagas, las chinches fitófagas que afectan cultivos y plantas ornamentales, o la chinche de camas Cimetlectularius, pero la cantidad de especies de chinches en el planeta es muchísima y la cantidad de chinches plaga no es tanta. Por eso no todos los artrópodos son plagas. ¿En qué momento un artrópodo se convierte en plaga? Pues cuando representa un riesgo o cuando ya nos produce algún daño a la salud, a nuestros bienes, a nuestros animales o a los alimentos. Creo que el impacto más importante que tienen las plagas es el impacto a la salud. Recordemos que a lo largo de la historia de la humanidad hemos padecido y han fallecido miles de millones, y sí, el número es correcto, miles de millones de seres humanos han fallecido por enfermedades transmitidas por las plagas. Más adelante vamos a ser más específicos de cuáles son las plagas más importantes y qué enfermedades son las que transmiten. Una mariposa monarca, imagínense, de esas tan bonitas que viajan desde Canadá y que ya estamos en octubre, ya estamos a pocos días, pocas semanas de que empiecen su migración hacia México. ¿Podríamos considerar a la mariposa monarca como plaga? Quizás no, pero muchas otras mariposas sí las podemos considerar como plaga. Pensando en el grupo al que pertenecen, que es el orden Lepidoptera. Hay lepidópteros que son una calamidad para los cultivos, como los barrenadores, los medidores, los falsos medidores, las orugas que dañan hojas, frutos. Por ejemplo, en el medio en el que nosotros nos encontramos, hay algunas palomillas o maripositas, por decirlo de ese modo, que también afectan nuestros alimentos, como la especie Plodia interpunctella o la palomilla de las harinas, o la palomilla mediterránea, que es Anagasta cuniela, que afecta a nuestros alimentos. Entonces, hay mariposas, por así decirlo, lepidópteros que son plaga y otras que no. ¿Podría la mariposa monarca convertirse en una plaga? Bueno, si representara daño a la salud, pues sí. Contaminación alimenticia, pues también. Daños a nuestros materiales, pues si fuera el caso, sí. Pero mientras no no represente eso, de ninguna manera puede ser una plaga. Es indudable entonces que organismos como las moscas que nos transmiten enfermedades, las clasificamos como plagas, pero
podríamos llamar a la mosca como una plaga si vive en su ambiente y en un ecosistema natural en donde forma parte de un ciclo biológico y de una cadena alimenticia natural, pues yo creo que difícilmente podríamos pensar que la mosca en un hábitat natural es una plaga para nosotros. Solo representa para nosotros un peligro cuando, otra vez, puede dañar nuestra salud, nuestros bienes o nuestros alimentos. Pero las moscas podrían no ser plaga si están en una situación en donde no representan este problema. Y así, creo yo, podemos hacer la gran diferencia de cuándo los artrópodos se pueden convertir en plaga. Hay distintos tipos de plagas y los podemos clasificar por su clasificación biológica. Hay malezas plagas, es decir, hay plantas que son plagas para nosotros en la producción de alimentos, en los cultivos de nosotros cualquiera, el maíz, el arroz, el trigo, las hortalizas como el jitomate, el tomate, o la papa, son invadidas por plantas que ocasionan daños y que ocasionan mermas en la producción. Entonces podemos llamarle organismo plaga porque nos está afectando. Quizás no habíamos considerado a las plantas como plagas, como dañinas para nosotros, y la verdad es que sí. Hay un grupo de plantas que parasitan árboles de producción o árboles de ornato y que nosotros a veces llegamos a ver en camellones, en jardines, en arbolados, que son aquellas plantas parásitas que pueden secar una especie arbórea, y me estoy refiriendo a la cúscuta, al muérdago, que son plantas parásitas. También en esos cuerpos de agua, en las presas donde vemos una cobertura vegetal impresionante de lirio, pues ejercemos a veces métodos de control porque el lirio se sale de control. Entonces, pues aunque son plantas verdes y bonitas y todo, pero nos ocasionan una afectación. En ese entonces es cuando las mismas plantas pueden representar un efecto de plaga hacia nosotros. Como plagas tenemos a patógenos, a microorganismos, agentes infecciosos como los virus, las bacterias y los hongos, y algunos otros microorganismos como los protozoarios, micoplasmas, espiroplasmas, etcétera, que nos han ocasionado enfermedades, pandemias a lo largo de la evolución humana y animal también. Por último, también tenemos, casi al último, tenemos a los artrópodos, que pues ahí ya hemos hablado y seguiremos hablando en este tema. Y vertebrados, también tenemos en la familia de los vertebrados organismos plaga, pues como son los roedores, como son algunas especies de aves, como las palomas en ciertos ambientes, como los tordones o los tordos en la industria de los alimentos. También reptiles, porque su riesgo, sobre todo de especies venenosas, es importante para la salud humana. Las topos, las tuzas, como pueden leer ahí, representan riesgos. Es decir, no necesariamente lo que nosotros consideramos como plaga lo es, como les decía, las mariposas o una mosca en su ambiente natural, y a veces organismos que no considerábamos que pudieran ser plaga, pues sí nos representan daño y debemos de clasificarlas como tal. Y esta tabla que nos presenta aquí el maestro Walter Quesada creo que es muy explícita. ¿Cuáles son las principales plagas peligrosas en México? Los mosquitos. Y creo que es la más importante. Van a decir ustedes, es que creo que es más peligroso el alacrán porque el alacrán tiene un peligro mortal. Pues realmente los conocedores de la salud pública y de las enfermedades transmitidas y de los daños ocasionados por artrópodos, sabemos que los mosquitos son el grupo más peligroso para el ser humano. Hay al año muchísimo más muertes por las picaduras de mosquito, por dengue
Zika, chikungunya, paludismo, encefalitis, fiebres amarillas, oncocercosis, miasis, leishmaniasis, sumados todos, hacen un número importante en el cual millones, decenas o centenas de millones de personas en el mundo se enferman por causa de los mosquitos y muchos millones al año se mueren, y comparativamente por alacranes el número es extraordinariamente pequeño comparado con el gran riesgo de los mosquitos. ¿Por qué razón los alacranes a veces nos representan o nos causan un mayor miedo? Pues por la afectación aguda e inmediata, que a diferencia del dengue, por ejemplo, que tarda en inocularse 7 días, una semana, y el cuadro pues transcurre en 2 a 3 semanas, y a veces no nos mata. A veces la picadura del alacrán pudiera ser letal en muy poquito tiempo. Yo creo que por eso nosotros consideramos, o muchos consideramos a los alacranes más peligrosos que los mosquitos. Como les repito, cuando los mosquitos son el peligro real para la humanidad. En México, las especies más importantes están descritas en el cuadro de hasta abajo. Centruroides balsacensis, Limpidus, elegans y Suffusus son de los ejemplos más importantes de las especies de alacranes más peligrosas en México. Nos han hecho varias preguntas. ¿Todos los alacranes son venenosos y de peligro mortal? La respuesta es sí, todos son venenosos, pero no todos son de peligro mortal. ¿Qué diferencia hay? Bueno, pues depende principalmente de la especie. También depende de la cantidad de veneno inoculada y también depende del estado de salud y vigor de la víctima, o sea, de la persona. Si se conjugan esos 3 factores, pues la víctima puede fallecer o puede sobrevivir, aunque se trate de la picadura de uno de las especies más tóxicas. El género de alacranes de importancia en México es el género Centruroides. Dice aquí Walter Quesada en su colaboración que de 49 especies de Centruroides registradas en México, solo 20 entran en la categoría de salud pública. Es decir, especies de alacranes en México hay muchísimas, pero solo 20 se pueden considerar de peligro mortal. Generalmente, estas especies son de color güero. De aquí se desprende otro mito. ¿Todos los alacranes güeros son peligrosos? Bueno, pues probabilísticamente sí, porque nos pueden tocar las especies más importantes. Porque los centruroides muchas veces son güeros, no todos. Y de los más peligrosos también llegan a ser güeros, pero no todos. Casi por regla general podríamos decir que los güeros sí son los más tóxicos, que los negritos, que los prietitos, pero no en todos casos. ¿Cómo podemos identificar un alacrán importante para la salud y otro que no? Bueno, pues esta tablita nos explica muy bien. El peligroso va a tener normalmente un color marrón claro o güerito, normalmente, pero también pueden presentar coloraciones oscuras. Las pinzas o los pedipalpos normalmente son largos y finos, es decir, las tenazas son delgadas. También presentan una punta doble o presentan, además del telson o el aguijón, una especie de espina ahí en la última sección de la colita. En el caso de los que sí son venenosos, pero no son tan peligrosos como el género Bellovis, pues vamos a ver unas pedipalpos o tenazas más gorditas, más grandes. La punta solo va a tener el aguijón normalmente y los colores van a ser normalmente más oscuros. Pero en el caso de cualquier picadura, lo que se recomienda es que en cualquier caso
se dirija uno a la atención médica lo más pronto posible. Otro de los mitos que existen y de la información es que si los alacranes resplandecen ante luz ultravioleta, la respuesta es sí, pero no todos. Ahorita vamos a ver por qué razón. La mayoría de los alacranes o escorpiones, la mayoría, no todos, brillan de un color verde azulado intenso cuando se iluminan con luz ultravioleta en un ambiente oscuro. Déjenme decirlo, porque si es un ambiente iluminado, pues el resplandor de la luz blanca le va a ganar a la ultravioleta y no se va a ver esa resplandecencia. Tiene que haber un contraste, es decir, oscuridad y presencia de luz ultravioleta para que se vea el brillo. Son capaces de tener este brillo gracias a una película fina y transparente externa que cubre todo el exoesqueleto. Hay un video muy bueno en YouTube, en un canal que les voy a recomendar, Veracitum en español. Es un canal de un cuate joven, de un divulgador de ciencia muy bueno, extraordinario, que también habla de la luminiscencia, de la fluorescencia de los alacranes. También en este canal Veracitum en español en YouTube mencionan que México es el país que tiene más especies, hablando de artrópodos y vertebrados, el país con más especies de organismos venenosos. Este amigo del canal se fue a Australia a hacer un reportaje pensando que Australia iba a ser el país con mayor número de especies venenosas y se llevó una sorpresa cuando un científico de allá le dijeron que el país que tiene más especies es México. Les recomiendo este canal. La cutícula contiene una proteína que es la que se ve como fluorescente y confiere este brillo que se ve muy bonito. ¿Todos los alacranes brillan así? No. Las crías de alacranes normalmente no contienen esa proteína de brillo. Entonces, lo vamos a ver principalmente con los adultos. Se sospecha, hay varias teorías y ninguna es concluyente. Se sospecha que es para pasar desapercibidos por alacranes adultos. Se sospecha que es una protección contra cierto tipo de rayos ultravioleta cuando estos animales surgieron hace 400 millones de años, que había otras condiciones ambientales y climáticas, y hay varias teorías. La que tiene Walter es una de las más aprobadas, que es para reconocerse y pasar desapercibido entre alacranes adultos. Hablando de mitos y fantasías, es cierto que los alacranes siempre viajan en pareja. Muchas veces dicen eso, la gente que no está muy familiarizada, y aún la que estamos familiarizados lo creemos. Decimos, es que si ya apareció el alacrán en una casa, pues va a aparecer otro porque siempre viajan en pareja, ¿no? Y la respuesta definitiva y contundente es no. Los alacranes son arácnidos normalmente solitarios y por su comportamiento como depredador, pues suelen salir solos a buscar a sus presas o a conseguir pareja. Sin embargo, algunas especies pueden tener cierto nivel de agregación, como lo estamos viendo allí en la foto. La foto de arriba la tomó nuestro compañero Walter Quesada y ahí vemos algunos alacranes que están agregados y que no se atacan entre sí. Hay especies que toleran esta cercanía y hay especies que no. Otra falsa teoría y leyenda urbana en el control de plagas ¿es cierto que los alacranes bebés se comen a la madre? La respuesta es no. Los alacranes difícilmente consumen presas que son mayores de más tamaño que ellos. Sí pueden, sí, claro, pero difícilmente pueden. Los alacranes bebés además no tienen todavía la fuerza ni la capacidad de comerse un animal de tal envergadura. Además no atacan en pandillas o en manadas como pensaríamos que los alacranes bebés de repente atacan en conjunto a la madre. Pues no va a pasar esto, no ocurre.
Los alacranes después del alumbramiento se montan encima del tórax, en el lomo, por así decirlo, y ahí permanecen hasta cuando son lo suficientemente grandes e independientes, es en el momento en el que se bajan. Vean ustedes, déjenme ver si se puede ver la foto. En la primera toma, en el primer video de la izquierda, estamos viendo a dos alacranes que parece que están peleando, pero es todo lo contrario. Lo que están haciendo los alacranes ahí es una danza nupcial. Se están apareando. Esa es la forma en que se aparean los alacranes. Se toman de los pedipalpos y se arrastran para adelante y para atrás. Vemos ahí un alacrán que también está bebiendo agua, como si fuera un perrito en un bebedero, y esa es una de las maneras en que los alacranes toman agua en la naturaleza. En el video de al lado vemos un alacrán consumiendo a su víctima. Es una pobre cucaracha. Es probable que sea una ninfa de periplaneta americana, que suelen ser su alimento preferido en cautiverio. Vemos ahí cómo el alacrán está sujetando firmemente a su presa con los pedipalpos y con el aguijón empieza a buscar entre los pliegues, entre del cuerpo articulado, empieza a buscar los puntos más vulnerables, más delgados, por donde pueden inocular el veneno y paralizar a la víctima para comérsela después. Paralizada, pero viva. Así es la naturaleza de despiadada. Bueno, vamos a hablar ahora un poco de otras especies. ¿Qué especies de arañas en México son potencialmente mortales? Pues principalmente dos, y hay muchísimas especies de arañas. Nosotros los seres humanos, la mayoría tenemos aracnofobia, en donde al ver animales arácnidos o seres parecidos les tenemos un miedo muchas veces irracional, y de todas las especies de arácnidos y de arañas que existen en México, hay arácnidos que les debo de decir, no todos los arácnidos son venenosos, porque hay especies que son muy atemorizantes, como los amblipigios. Búsquenlo en Google, amblipigio, o los vinagrillos, o los solífugos, que no son venenosos a pesar de su forma tan atemorizante. En cambio, las arañas, el grupo de las arañas, pues sí, van a ser venenosos, y es un gran grupo, pero dentro de todas las especies de arañas que incluyen a las tarántulas en México, solo dos especies, desafortunadamente sinantrópicas, y esto quiere decir adaptadas a la actividad y al medio humano. Dos de estas especies muy cercanas a nosotros son las que tienen peligro mortal, y me refiero a la araña violinista y a las arañas viudas. La violinista muerde, no pica, porque muerde con sus quelíceros y a través de ellos nos inocula el veneno. Ocurre la intoxicación por esta mordedura y hay aproximadamente 35 especies de Loxoceles en México, todas venenosas, todas muy venenosas, pero las más peligrosas van a ser Loxocelis colima, Loxocelis mexicana, como dicen allí, Bonetti, mixteca, yucatana, son las especies de violinistas de peligro mortal en México. Es decir, la familia el género Loxoceles está integrado en México por aproximadamente 35 especies, de las cuales 3 o 4 son de peligro mortal. Hablando de las viudas, que son del género Latrodectus, van a ser principalmente 3 las especies de peligro mortal en México, que son Latrodectus mactans, Hesperus y Geometricus. Son las 3 más importantes, aunque hay más especies de este género Latrodectus. De todas las especies, entonces, de arañas peligrosas en México, pues aproximadamente 6 o 7 son las de peligro mortal.
recordando lo de los alacranes, de todas las especies, que son muchas, de alacranes en México, 20 son de peligro mortal. Entonces, consideremos que de acuerdo a la información del maestro Walter Quesada, hay 20 tipos de alacranes peligrosos y mortales en México y aproximadamente 6 o 7 tipos de arañas venenosas en México. Arañas de dos tipos, violinista y viudas. ¿Qué diferencia hay? Mucha gente nos ha preguntado entre el ataque, los síntomas y el daño de una violinista contra una viuda negra. Pues la diferencia es sustancial porque el veneno, que son compuestos proteínicos muy específicos y complejos, actúa de manera diferente en el caso de cada araña. La araña violinista va a producir un dolor inmediato, ardor, hinchazón, dolores como de calambre, rigidez, dolor de cabeza, mareo, salpullido, muerte celular. Va a producir lesiones tipo úlcera que no cierran y no cicatrizan fácilmente y que se pueden infectar. Van a producir lesiones cutáneas o lesiones musculares y a veces lesiones en tejidos vitales dentro del organismo, que es donde puede ocurrir la muerte. La araña viuda negra, por otro lado, va a producir un enrojecimiento, dolor e hinchazón, como ustedes pueden ver ahí, en la herida, pero también en pecho y espalda. También rigidez, calambres abdominales intensos, náuseas, vómitos, temblores, sudoración. Quiere decir que en lugar de ser tan sistémico, tan localizado, el ataque de la araña viuda negra es sistémico. Pueden ocurrir daños renales importantes en el caso del ataque de viuda negra y la mayor parte de los decesos reportados por la mordedura de viuda negra ocurren por falla renal. ¿Cuál es la distribución de estas plagas peligrosas en México? Pues se registran 38 géneros y 308 especies de alacranes, de acuerdo a la información del maestro Walter, de las cuales 20 son las mortales. Las familias en México están divididas en bútidos, que son los peligrosos, chatidos, diplocéntridos, euscórpidos, adrúdidos, y como ustedes pueden ver ahí, la última, bellóvidos o baejóvidos. Las dos, digamos que las que estamos más familiarizados van a ser los bútidos, donde están los centruroides y otro género venenoso que es chaneque, y los bellóvidos, donde van a estar varias especies de alacranes que nos encontramos en nuestras casas, que son las menos peligrosas. Allí dice que la familia bútide tiene dos géneros, centruroides y chaneque. No todas las especies de centruroides son de importancia. Allí dice que de las 49 especies de centruroides, 20 entran en la categoría, pero quiere decir entonces que un gran porcentaje de centruroides tienen un peligro mortal. Hay un veneno, un antídoto, un suero antialacrán producido por Birmex, que se consigue principalmente en centros de salud. Es difícil conseguir en una farmacia. Por eso les repetimos que cuando hay un piquete e intoxicación por veneno de alacrán, hay que acudir con los centros de salud oficiales porque es allí donde se pueden conseguir estos sueros anti-alacrán. Por ejemplo, una de las especies más importantes por su elevadísima toxicidad en México es Centruroides infamatus. Va a ser un alacrán güero con unas franjas en la parte dorsal. En cambio, Centruroides gracilis puede ser un alacrán muy común en muchos sitios en el centro del país, que es de color negro y no es de importancia en salud pública. Vean ustedes en color verde en el mapa los estados sin registros del género Centruroides. Solo vemos dos, y dos estados diminutos, ¿no?
el Distrito Federal y el estado de Tlaxcala. Por su altitud y temperatura y otros factores no se tienen registrados alacranes del género Centruroides como nativos de allí o endémicos de allí. Puede haber centruroides que han llegado por el acarreo de materiales diversos, pero no porque sean nativos de estas áreas. Los estados marcados en azul son aquellos que hay centruroides, pero que no son de una especie importante, es decir, las dos Baja Californias, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, perdón, así como toda la península de Yucatán, más Tabasco y Chiapas, no se tienen registrados centruroides de importancia en salud pública. Esto de acuerdo a la gran colaboración de Walter Quesada. En donde sí se han encontrado centruroides que comparten especies de salud pública con las que no, pues son las que ustedes están viendo allí. Y los estados en rojo son los más importantes, en donde hay más especies y donde hay especies nativas de centruroides de gran importancia. Como vemos, es prácticamente toda la vertiente del Pacífico. Ya hablando de información por estado, pues allí vemos las especies que están en la franja norte, las especies que están en la zona de Sinaloa, que son de las más importantes, las especies que están en el centro del país, como Durango, Zacatecas, Aguascalientes, y vamos a ver que en las vertientes del Pacífico, es decir, en Sinaloa, Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, y los estados que están en el eje volcánico transversal, como Puebla, como Morelos, y el Estado de México, ahí vamos a encontrar también especies muy importantes. Esta información, que es de más detalle de cuáles son las especies más importantes por estado o región, con todo gusto se las vamos a compartir a través de nuestros amigos de Ecosuministros. Bueno, aquí en este mapa vamos a ver ahora la distribución de la araña violinista, los lugares en donde se han identificado. Como ustedes pueden ver, pues se han identificado en todos lados. Si bien en el caso de los alacranes podemos ver que el mayor riesgo geográfico está en los estados del litoral del Pacífico, no así en el Caribe y en la península de Yucatán y en la vertiente del Golfo. Hablando de alacranes, digamos que una parte del país, una mitad del país está en una zona peligrosa y otra mitad del país no. En el caso de la araña violinista, pues ya vemos que el Oxoceles está distribuido casi de manera homogénea en todo el territorio nacional. En el caso de Viuda Negra, pues también vemos puntos en todo el país. Tanto la violinista como la Trodectus mactans o geométricos o Hesperus, como al estar ligadas a la actividad humana y a las casas y viviendas, pues las vamos a encontrar prácticamente en todos lados. Hablando de los sueros antiveneno, pues sí hay. En el caso de la araña violinista, pues está el suero llamado reclusnin, que se llama así por la especie Loxosceles reclusa, que en México también es de las más importantes. En el caso de el suero antiveneno para la viuda negra, está el Adacmin, que también es un suero desarrollado específicamente para el veneno de la violinista. Estos sueros son difíciles de conseguir, requieren también una dosificación y una prescripción muy precisa. Entonces no es que nosotros podamos ir
a la farmacia y conseguir e inyectarnos estos sueros, porque no va a funcionar así. Funcionan bajo una vigilancia estricta del médico, una vigilancia de signos vitales, y a veces se requieren varias dosis para poder revertir los cuadros clínicos severos. Entonces, no son de libre venta, tampoco son fáciles de conseguir, pero en los centros de salud es más factible que los podamos encontrar. Vámonos para la parte final con si nosotros hablamos con cierto temor, con mucho temor de los alacranes y arañas, pues vamos a hablar del grupo que verdaderamente nos asesina como especie humana, que son los mosquitos. Aquí podemos ver la distribución del dengue, que es la distribución del mosquito vector, el Aedes aegypti. En México lo vamos a ver mucho para el sur, como una distribución tropical por debajo del trópico, de la línea tropical que atraviesa México. Lo vemos en los estados del Golfo, península de Yucatán, sur y sureste del país, y con también manchones importantes en Jalisco, Monterrey, Sinaloa, Sonora y Baja California. Aquí dice que el 70% de casos confirmados de dengue que ustedes pueden ver ahí ahora corresponden a Sinaloa, Coahuila, Veracruz, Morelos y Oaxaca, que en los años 20 y 21 pues resultaron ser los estados más afectados. Hablando de comerciales, pues bueno, tenemos muchísimos productos para el control de arácnidos, alacranes, arañas, pero también para el control de mosquitos y de otras plagas vectoras de enfermedades. Tenemos rodenticidas muy eficaces para el control de roedores, que ya sabemos que transmiten enfermedades como salmonelosis y leptospirosis, o como las moscas, que pueden transmitir enfermedades bacterianas de tipo estomacal, como disentería, también como salmonelosis, E. coli, y prácticamente la mayor parte de los artrópodos vectores de enfermedades y de importancia en salud pública. Nosotros en Tridente tenemos productos para el combate de estas plagas. El mitoxur líquido y el metoxur en polvo son de los más potentes alacranicidas y aracnicidas. Cuando estén en una zona y quieran controlar estas especies peligrosas, el producto más importante de la familia Tridente es el mitoxur, ya sea líquido o en polvo humectable. Aquí estamos viendo las dos presentaciones, el mitoxur 15, que es concentrado emulsionable, y el mitoxur 70 pH, que es propoxur también, en polvo humectable, ambos productos para aplicarse por aspersión. También tenemos productos para nebulización, para el control de mosquitos. Tenemos Tyson 2E, tenemos el Inari Plus, que es lambdacialotrina para nebulizar, y también tenemos productos que se utilizan en salud pública para el combate de vectores de enfermedades, como el mosquitión, todos ellos de la marca Tridente. Hasta aquí la información que les teníamos sobre mitos y realidades. Si ustedes tienen alguna duda o pregunta, no duden en dejarla en el chat de esta presentación, o de compartir sus comentarios también a través de redes sociales, ya sea de Ecosuministros o de Agroquímica Tridente. Tocayo, de momento es toda la información que les traíamos para esta presentación. Si ustedes tuvieran alguna duda, aquí estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Tocayo, por esta información. Si quieres, ¿ya lo viste? Ahí está. Muchas gracias, Tocayo, por esta información. La verdad es que, como les comento, siempre les comento, es bueno que estemos aprendiendo bastantes cosas para poder enriquecernos más, para poder dar mejor un servicio. Y bueno,
pues gracias por la participación, tocayo. Y bueno, ya saben, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Los que ahí tuvieron el curso, pues lo vamos a estar transmitiendo en YouTube. Y igual dejen sus dudas, comentarios, cualquier tipo de información que necesiten o ya sea fichas técnicas, todo lo que son a lo mejor imágenes para mandarles a sus clientes. Igual sobre los cursos, también ustedes saben, los que están en campo, saben las necesidades que tiene el mercado, saben dónde tienen que estar aprendiendo más y estando mejor allí, dándole allí en lo que es una retroalimentación. Bueno, entonces con esto finalizamos y gracias a todos por los que estuvieron aquí conectados y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias a todos.